Entonces, Lucas capítulo 14, hermano, versículo 15 en adelante vamos a estar viendo el día de hoy. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Ya? Ahora, esto tiene un contexto, porque este hombre dijo esto. Si nosotros vamos a versículo 1 de Lucas 14, dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que en un día de reposo se hacían ciertas cenas, comida, y invitaron a Jesús los fariseos para acechar, para poder acusarle de algo. Y ellos invitaron a un hombre enfermo. Según la ley era un hombre inmundo que no podía estar con ellos. Y lo invitaron para ver si él podía hacer un milagro o sanar o podía hacer algo para que ellos le pudieran acusar. Entonces, el contexto acá es una cena. Entonces, vemos que Jesús le sana y Jesús le da un argumento que los deja callados. Después de eso, versículo 7, encontramos observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Vio cómo ellos eran insaciables de poder, cómo querían ellos escoger los primeros puestos. En ese entonces la mesa era en el anfitrión iba acá, y ellos querían los puestos más cerca de la persona importante. Entonces encontramos que Jesús ve esta actitud y le da una parábola. Le dice el que se exalta va a ser humillado y el que se humilla será exaltado. Y versículo 12, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, porque eso es lo que se hacía, se juntaba con la gente que podía beneficiar uno a otro, no pensaban en el pobre, en el menospreciado, en el cojo, en el manco, no pensaban en la persona que no le podía devolver las cosas. Y eso es lo que Jesús le está diciendo, o sea, no piensen en devolverse los favores y en juntarse con la élite, sino que también piensen en el necesitado, el que no tiene nada. Versículo 13, mas cuando hagan banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, cuando Jesús habla de la resurrección de los justos, la persona que estaba ahí comenta, oyendo, versículo 15, esto uno de los que estaban con él a la mesa le dijo, resurrección de los justos, bienaventurado, ¿cierto? Dichoso, contento, feliz, el que coma pan en el reino de Dios. Versículo 16, entonces Jesús le dijo, y acá vamos a encontrar una parábola, ¿ya? Hermano, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Los fariseos y los judíos, ¿ya? Ellos pensaban que por ser judíos tenían la salvación. Por ser judíos ellos iban a estar en la resurrección de los justos, ¿ya? Ellos iban a estar en este banquete. En otras palabras, ellos cuando se veían a sí mismos, se veían como personas justas, ¿ya? Se veían como personas que no necesitaban, en este caso al Mesías, que no necesitaban a Jesús. Al contrario, ¿cómo veían a Jesús ellos? Un estorbo, una persona que nos viene a acusar, una persona que se está interponiendo en nuestros planes, ya una persona que nos está estorbando, no nos deja vivir feliz, no nos deja vivir conforme a como nosotros queremos vivir, no nos deja hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Y quizá muchos hemos visto a Jesús así, ¿cierto? Yo recuerdo, hermano, cuando era más joven, no estoy diciendo que soy joven, que no soy joven, perdón, ya cuando era más joven, mi mamá, mi hermano me invitaba a la iglesia. Yo le decía, no me interesa Jesús,
no me interesa saber nada de Dios. Yo quiero vivir mi vida. ¿Cuántos se identifican conmigo? ¿Cuántos han hecho eso? Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero hacer lo que yo quiero, como quiero, cuando quiero. Así somos. Pero en ese proceso nos damos cuenta que en vez de avanzar, retrocedemos, ¿cierto? Y eso es lo que está pasando acá, hermanos, ¿ya? Ellos se veían como que podían ir al cielo a su manera, o podían ir al cielo con sus formas, pero sabemos que las cosas no funcionan así. Entonces, hermanos, acá nosotros podemos ver que estos fariseos no tenían una necesidad de poder arrepentirse de sus pecados, ¿ya? No tenían la necesidad de poder como buscar a Dios. Recuerda que el Sermón del Monte dice, bienaventurados los que lloran, ¿cierto? Pero los que lloran por su pecado, a eso se refiere, porque ellos van a recibir consolación. Cuando tú te lamentas, cuando dices, yo he pecado contra el Señor, yo soy culpable de pecado, yo voy al infierno, yo merezco ese lugar, y tú te lamentas, ¿cuánto hemos experimentado el quebranto de corazón? Yo recuerdo, hermano, cuando conocí al Señor, un joven fue a predicarme el Evangelio a la casa, y yo sentí una convicción tan grande de pecado que él se fue, y yo después en mi habitación me arrepentí de mis pecados. Pero yo amaba el mundo, hermano, amaba la fiesta y todo lo que tiene que ver con el mundo. Y yo, habiéndome arrepentido de mis pecados, habiendo sentido una paz que jamás había sentido, pasaron como 3 días y salí en busca de mis deseos. Fui a la discoteca. Creo que fue el peor plan que pude haber hecho en mi vida, porque siendo creyente, hermano, estando en la discoteca, ¿cómo cree que me sentí? Horrible, hermano. Me sentí incómodo, me quería ir. Bueno, cuento corto, llegué a la casa a las 5 de la mañana, me fui al patio y me puse a llorar, porque me sentía tan sucio, sentía que le había fallado a mi Señor, a quien había muerto por mí, para que yo viva de manera diferente, no como estaba viviendo. Y desperté, hermano, salió el sol, desperté en el patio. Tuve un tiempo tan duro ahí en el patio, llorando, lamentándome. Y hermano, esa es la actitud que Dios quiere del ser humano. Isaías capítulo 66, versículo 2, lo tengo acá en mi teléfono, ¿ya? Bueno, lo tengo en otra versión, lo voy a leer para que se entienda. Dice, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra, ¿cierto? Pero dice, y miraré. ¿Me pueden seguir? Y miraré. Y al que tiembla a mi palabra, ¿cierto? Entonces, ese es el corazón, hermano, que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿ya? Quiere de la persona que no le conoce, que tenga un corazón humilde, ¿ya? Un corazón pobre. Pero también, hermano, Dios quiere un corazón humilde y pobre de nosotros los creyentes. Porque muchas veces nosotros como creyentes somos como dice el proverbio, que el perro vuelve a su vómito, ¿cierto? Habiendo conocido al Señor, seguimos pecando y nos deleitamos en el pecado. Y muchas veces nos endurecimos y no nos queremos arrepentir. Bueno, hermano, la actitud que Dios quiere de nosotros es que tengamos necesidad de Él y que le busquemos cada día. Esa es la manera en que Dios va a obrar en tu vida y Dios quiere obrar en tu vida. Muchas veces nosotros nos colocamos insensibles, ¿ya? Muchas veces nosotros nos convertimos en religiosos. Por eso yo te pregunté al principio, ¿cómo llegaste? ¿Viniste por venir? ¿Por traición? Hermano, nuestro Dios es un Dios vivo. Cuando nosotros venimos a la iglesia no venimos a adorar a una imagen, no venimos a adorar a alguien, venimos a adorar
a una persona, a un Dios vivo, a un Dios que cuando tú oras, Él te responde. Hermano, es tan interesante poder vivir cada día con el Señor. Cuando tú oras, cómo Él te responde, estás afligido, cómo Él obra cuando te has equivocado, cómo Él te perdona. Y nosotros necesitamos, hermano, experimentar al Señor, pero no como tradición, sino como relación. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando nosotros experimentamos al Señor como tradición, somos como los fariseos. No tenemos necesidad de Jesús y lo vemos como un estorbo. Hay que ir a la iglesia, hay que leer la Biblia, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. No servimos, y hermanos, y estamos llenos de excusas. Y tiene que ver por la condición de nuestro corazón. ¿Cómo está la condición de tu corazón, hermano? Entonces nosotros esto es lo que encontramos, ¿ya? Encontramos que estos hombres veían a Jesús como un estorbo y lo invitaron a esta cena para que ellos pudieran estar ahí y poder matarlo, ¿ya? Pero esto es lo interesante, que los judíos, hermanos, no veían, no se veían ellos como personas que eran malas, ya no se veían como personas que merecían el infierno. Pero en realidad todos hemos pecado, ¿ya? Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos los que estamos acá hemos pecado. Entonces, si tú crees que mereces el cielo, estás equivocado. En realidad, lo único que merecemos nosotros es el infierno. Pero ¿cuál es el problema? Es que muchas veces no lo asimilamos. Muchas veces no tenemos necesidad de buscar a Dios, ¿cierto? Para que Él nos salve o para que Él nos libre o nos santifique ya siendo creyente. Mira, hermano, Lucas capítulo 13, versículo 28. La pregunta que le hicieron acá a Jesús es: ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús les dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, ¿ya? Y hablando a los judíos, en Lucas capítulo 28, 13, 28 dice: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas que en el reino de Dios, en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, los judíos. Vosotros estéis excluidos. ¿Por qué? Porque no se esforzaron por entrar en la puerta estrecha. ¿Quién es el pastor quién es la puerta? ¿Quién es el pastor? Es Jesús. Ellos querían ganarse el cielo a su manera, ¿ya? Y no lo hicieron a la manera de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos. Ellos no tenían necesidad, hermano, de Jesús por su corazón duro. Y habiendo dicho este contexto, hermano, vamos a seguir leyendo, y por eso Él les da una parábola a estas personas. Entonces, versículo 16 dice: entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Quiero decir algo para que se entienda igual. En Esther capítulo 5, versículo 8, no sé si puede aparecer acá en pantalla, ¿sí? Esther capítulo 5, versículo 8. Esto es lo que se hacía en aquellos tiempos. Si no, no hay problema. ¿No? Ya, perfecto. Pero en Esther capítulo 5, versículo 8, si quieren la nota, y también capítulo 6, versículo 14, nosotros vamos a encontrar cómo ellos hacían en ese tiempo la cena, ¿ya? En estos dos pasajes uno va a encontrar cómo se hacían la cena. Se invitaba a la persona, ¿ya? Pero no se le decía la hora. Se le decía: el día viernes, por ejemplo, voy a tener una cena, y tú me quieres, ¿te confirmas la invitación? Sí. Ok, yo confirmo la invitación. Entonces, cuando la persona ya confirmaba la invitación, después el dueño de casa o el anfitrión, ¿cierto?, enviaba a sus siervos a decir a las personas que ya estaban invitadas: la cena está lista, vengan. Así se hacía antes. Nosotros ahora somos más planificados, ¿cierto? A veces el viernes a las 8, ¿ya?
Bueno, nos falta el que llega a las 9, ¿cierto? Pero somos más planificados, pero en ese tiempo las invitaciones eran así, se daba el día y no la hora. Entonces uno tenía que estar esperando ahí todo el día. O sabía que no podía hacer planes porque tenía ya un compromiso. Y por eso Jesús acá en la parábola dice, versículo 16, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, ¿ya? O sea, estas personas estaban confirmadas. Ya a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Así se hacía antes, por eso Jesús está diciendo esta parábola. Para ellos tenía mucho sentido, ¿ya? Y todo a una comenzaron ¿a qué? A excusarse, ¿ya? Esto es lo interesante, que ellos ya habían confirmados que ellos iban a estar en la cena. Entonces el anfitrión había preparado comida. ¿Cuántos, hermano, cuántos que se casaron pagaron por esas personas y no fueron? Qué lata, ¿cierto? A mí me pasó, invité a... miren, yo no invité a mi familia cercana porque, como sanguínea, porque no tengo relaciones con ellos, pero invité a mis amigos. Invité como a 20 amigos. Ninguno de ellos fueron. Y mi esposa, que quería invitar más personas, todos fueron. Entonces, mi mesa estaba vacía. Entonces, ¿cómo me sentía yo? Mal, porque uno paga, ¿cierto? Es una inversión que uno hace. Ni regalos me dieron, ¿ya? Pero bueno, eso es otra cosa. Por último, ¿cierto? Para ahí haber recuperado algo, ¿ya? Pero bueno. Pero esto es lo que está pasando acá. O sea, cómo el anfitrión entonces se hubiese sentido o se sintió si estas personas comienzan a excusarse. Mató un chancho y está ahí toda la comida. En ese tiempo no tenían refrigerador. El chancho tenía que desaparecer quizás 1 o 2 días máximo, ¿cierto? Si no, se echaba a perder. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos, ¿ya? Pero la parábola está dirigida a los fariseos. Porque ¿quiénes se excusaron? ¿Quiénes se excusaron? Ellos. ¿Por qué se excusaron? Porque no se veían como personas pecadoras, ¿ya? No se veían como necesitados de Jesús, ¿ya? Sigamos leyendo, dice, y todo, el versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Contamos 3 excusas, ¿ya? Primero, compró un terreno, ¿cierto? Bueno, las cenas siempre se hacían en la noche, hermano. No se hacían mayormente en la tarde. Y allá el sol se oscurecía más temprano, ¿ya? Entonces, acá lo que está colocando Jesús es que son excusas, ¿ya? Como se dice vulgarmente, excusas baratas, ¿cierto? Que no tienen ni un fundamento, ¿ya? Que en realidad no querías ir, eso es, ¿ya? No tuviste carácter para decir que no. No querías, o en otras palabras, hiciste lo que tú quisiste, ¿ya? Los terrenos, hermanos, tenían que verse la mañana. Entonces, si el hombre hubiese ido temprano, hubiese estado ahí, pero lo tomó como excusa. Otro compró yuntas de bueyes. Bueno, ¿quién compra bueyes si no los prueba? Es como comprar un auto y no saber en qué estado está. Entonces, en realidad, son excusas, ¿ya? Es lo que ellos quisieron hacer, lo que ellos quisieron hacer. Y otro, hermano, que se casó, quizás uno puede decir, pero se casó el hombre, po. O sea, la ley dice que 1 año puede estar, ¿cierto?, no yendo a la guerra porque se casó, po. Pero en realidad él sabía que se iba a casar, ¿ya? Y las preparaciones en el tiempo pasado llevaban mucho tiempo. Entonces, suficiente tiempo para saber que tal día se iba a casar. Entonces, él pudo haber dicho, no, la verdad no me voy no puedo ir porque me voy a casar. Y otra cosa, que las mujeres no estaban invitadas a la cena, era una cena, era como un club de Toby, ¿ya? Solamente varones. Entonces, hermanos, en otras palabras, eran excusas baratas. Ellos querían hacer lo que ellos querían hacer.
¿Y cuánto? ¿Y por qué pasa esto, hermano? Porque, en otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a ustedes, hacen lo que quieren. Ustedes no tienen necesidad de mí. Ustedes viven como quieren vivir. O sea, ustedes dicen que adoran, van al templo, hacen sacrificio, pero eso es, pues. En otras palabras, están formando su reino. No tiene nada que ver con mi reino. En el pasado Dios dijo algo similar. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Cierto? Y hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos sido así? ¿Cuántas veces nosotros, hermano, hemos honrado a Dios de labios? ¿Cuántas veces nosotros, hermano, hemos colocado excusas? Porque no queremos a Jesús, porque es un estorbo, porque mis planes, mis deseos, lo que yo quiero hacer es más importante. Bueno, las consecuencias, hermano, es que estos hombres se perdieron una gran cena, ¿ya? Me contaron que el chancho ese día estuvo pero espectacular, ¿ya? Entonces, bueno, hay consecuencias, hermano, ¿ya? Hay consecuencias. Así como también nosotros, cuántas bendiciones espirituales no hemos perdido. Cuando Dios quizás justo ese día quería hablar a nuestras vidas de cierto tema, por tener una excusa, nos perdimos de aquella bendición. Y después nosotros nos quejamos, es que mi hijo, es que mi esposo, mi esposa, es que esto otro, es que mira cómo estoy. Y es porque nosotros, hermanos, nos colocamos primero. En otras palabras, en vez de buscar el reino de Dios y que Dios añadiera todas las cosas, ¿cierto? Que es lo que dice Mateo 6, 33, 34, nosotros buscamos las cosas a nuestra manera. Y en el proceso quedamos más arruinados, hermano. Eso es lo que está ocurriendo acá, ¿ya? Versículo 21, dice: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Hermano, esta es una narración de la Biblia. Es lo que, en otras palabras, el Padre preparó un gran banquete, ¿cierto?, espiritual para este mundo. Y mandó a su siervo, a su hijo, a su pueblo, ¿cierto?, a los judíos, para que ellos vinieran a este banquete. Y ellos creyeron que estaban listos para ese banquete, pero por la condición de su corazón no estaban listos. Rechazaron al siervo. Y ese siervo fue donde su padre le dijo: estos judíos no quieren, no me rechazaron. Bueno, ve a los cojos, los mancos, los ciegos. Hay una parte de Corintios que dice que a lo vil, ¿cierto?, y a lo menospreciado, escogió Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ellos tenían necesidad de Dios. Hermano, los ciegos no podían ir a banquetes. Ellos no sabían que era un banquete, hermano. Los ciegos no sabían que era un banquete. Porque mayormente los banquetes eran entre personas que se podían beneficiar. Los mancos, hermanos, no estaban invitados a un banquete. Las personas que estaban en las plazas, las personas menospreciadas, no estaban, ellos no sabían lo que era un banquete. Pero acá no está hablando de algo material, hermano. Acá la idea es hablar de algo espiritual, de la condición de nuestro corazón. ¿Tú quieres estar en el reino de Dios? Bueno, tienes que tener un corazón pobre. Tienes que ser como este ciego, que cuando le invitaron, no colocó excusa. ¿Tú quieres la salvación en Jesús? Es la única manera. Arrepentido, ¿cierto? Porque el reino de Dios se ha acercado. David, cuando pecó, él concluyó diciendo: un corazón contrito y humillado tú jamás desprecias.
¿Quieres que Dios transforme tu corazón? ¿Que Dios transforme tu vida? ¿Quieres ser una super creyente, un super creyente? ¿Quieres ver a tus hijos en el Señor? Bueno, humíllate delante del Señor. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. Coloca al Señor primero. Coloca al Señor primero. Nosotros nos engañamos, creemos que nosotros buscando las cosas y haciéndolo a nuestra manera, vamos a lograrlo. Pero hermano, Salmo 127 es claro. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la guardia, en vano, si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, hermano, nosotros muchas veces, por querer hacer las cosas a nuestra manera, colocamos excusas, y esas excusas, hermano, nos llevan a estar peor. Yo te animo, hermano, a que dejes las excusas, a que tengas un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, y le pidas al Señor que limpie tu pecado, que te lave, que te ayude, que obre en tal cosa. Nosotros vamos a conseguir más cosas con el poder del Señor que con nuestro poder. Así es, hermano, así es. Entonces este señor estaba enojado, ¿cierto? El versículo 22 dijo, el siervo Señor se ha hecho como mandaste y aún hay espacio. O sea, hice lo que tú me pediste, traje a los ciegos, ¿cierto? A los cojos, a los mancos, pero el problema es que todavía hay espacio. Versículo 23, y dijo el siervo al Señor, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hablando de los judíos, ellos creían que por ser mi pueblo ya estaban listos. Ellos no tuvieron necesidad del Mesías y por eso ellos no pudieron estar en la cena. Pero el llamado en este caso del anfitrión o de Dios es que los que gustaron, o hablando del siervo, que gustaron la cena, ¿cierto? Que estuvieron ahí, él pueda llevarlos. Y hermano, esto es súper interesante porque la vida cristiana, hermano, es un banquete, hermano, no es un funeral. Muchas veces nosotros vivimos como creyentes como que no tenemos esperanza, ¿ya? Como que estamos, a veces la rutina nos hace más amargados que felices, ¿ya? Y es porque hay un problema ahí en nuestro corazón, ¿ya? Estamos viviendo el día a día en nuestras fuerzas y no en las fuerzas del Señor. Estamos haciendo nuestros planes y no los planes del Señor. Estamos, en otras palabras, viviendo nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Y en el proceso, hermano, nosotros terminamos agobiados, amargados, vacíos, confundidos y muchas veces cansados. ¿Y cuál es el fruto, hermano? Ninguno. Porque todo el esfuerzo que hiciste para tener cosas materiales o para muchas veces vivir para ti, no se disfruta, pero por otro lado, no hay ningún fruto espiritual. ¿Por qué? Porque tu vida la invertiste aquí y no allá. Entonces, por eso digo, la vida cristiana, hermano, es un banquete, no un funeral. Y muchas veces nosotros vivimos como si fuese un funeral, ¿ya? Hermano, y todos, hermanos, estamos invitados, ¿ya? Cada uno de nosotros como creyentes, hermanos, debemos primero vivir este mensaje, el mensaje del Evangelio, ese mensaje que nos salvó, hermano, ese mensaje que nos dio esperanza. Hermano, piensa la primera vez que conociste al Señor. ¿Cómo te sentías? Hay una estadística que dice que el 90% de los creyentes vive los primeros 3 años felices, ¿ya? Hermano, hay que ir a la iglesia y está a las 8 de la mañana anhelando el día de iglesia, ¿cierto? El día quiere que llegue el próximo domingo rápido y está ahí leyendo su Biblia, orando, ¿ya? Pero después de los 3 años
Algunos dicen que se perdió el primer amor, ¿cierto? Después de los 3 años, algunos dicen que ya el creyente entró en la rutina. Algunos dicen que ya el tercer año el creyente como que ya tiene los pies en la tierra y vive en la tierra, ¿ya? Pero hermano, nosotros cada día, como dice Colosenses, debemos hacer las cosas para el Señor. En otras palabras, nuestra mirada debe estar en el Señor, ¿ya? Por eso el autor de Hebreo dice que despojémonos, ¿no es cierto?, de todo el peso que nos acecha, pongamos los ojos en Jesús y que sigamos la carrera. Y ese es el llamado el día de hoy a ti, hermano, hermana, a que deseches, hermano, todo lo que no te permite estar más cerca de tu Señor, vivir para tu Señor. Hermano, hay algunos acá que quizás en 10 años, 20 años más, no van a estar. No van a estar. ¿Y qué has hecho para el Señor? ¿Cómo has vivido tu vida, hermano? Tú vas a llegar al cielo. Y tenlo por seguro que si tú eres creyente, la salvación no se pierde. Tú eres del Señor porque no es nuestra obra, hermano, fue la obra de Jesucristo, una vez para siempre. Y eso nos hace que ya somos de Él. Pero en esta vida, ¿qué hiciste para el Señor? Yo siempre digo al hermano, yo quiero vivir mi vida para el Señor, yo quiero desgastarme, cualquier precio que hay que pagar, yo lo quiero pagar. Porque yo entiendo que esta vida, hermano, no se compara con la vida venidera. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. Yo quiero animarte a que tú busques en oración al Señor, que te acerques al Señor, que Él pueda guiarte, que Él pueda hacer su voluntad en tu vida, hermano. Que Él pueda guiarte, que tú cada día seas feliz, estés contento, estés contenta. Pero no porque tienes cosas, sino porque estás haciendo la voluntad del Señor, porque estás cerca del Señor. Juan dice que muchos creyentes se van a avergonzar en la venida del Señor. Y es porque vivieron para ellos, no para el Señor. Hermano, nosotros somos de Cristo, fuimos comprados por sangre. Y de Él somos, no de nosotros. Estamos para hacer y vivir para su reino, hermano, no para nuestro reino. Y eso debemos entenderlo. Yo te animo el día de hoy, hermano, a que tú ores al Señor, hermana, ora al Señor y busca su voluntad. Ahí tú vas a estar feliz, vas a estar contento, contenta. Y eso vale la pena vivir, hermano. Eso vale la pena vivir. ¿Ya? Yo quiero animarte a eso. Y así, hermano, tú vas a disfrutar o vas a entender que la vida cristiana es un banquete. Y tú vas a anhelar que otros vengan a ese banquete. Tú vas a invitar a la gente a la iglesia, tú te vas a esforzar. En otras palabras, vas a disfrutar tanto a Jesús y la relación con Él que las excusas no van a estar. Naturalmente no hay excusa. Pero si tú te enfocas y te centras en ti mismo, las excusas van a sobrar, hermano. Creo que está claro, ¿no? ¿Sí? Busquemos al Señor, hermano. Sigamos adelante en la carrera. Hermano, hermana, vale la pena vivir para el Señor. Y también la alegría. Dios es digno de nuestro tiempo y de todo lo que nosotros somos. De verdad, si tú el día de hoy no conoces al Señor, yo te ruego que ahí en tu puesto ores al Señor y le digas que te salve. Que quieres ir al cielo. Pídele al Señor ahí que Él pueda hacer una obra en tu vida. Dios te va a escuchar. Pero también, hermano, si tú estás viviendo en la rutina, si estás cansado, hermana, si ya estás agobiada, si ya tú miras atrás y dices, mi vida cristiana ya no es lo mismo como era antes, bueno, la respuesta está en una cosa, hermano, es la condición de nuestro corazón. Es que quizá estamos más endurecidos que antes. Por eso busquemos al Señor y arrepintámonos. Pidámosle al Señor que saque todo peso, que nos lave, nos limpie, que nos ayude. La respuesta para todo, hermano, es Jesús. No sé si usted lo sabía. Vamos a orar.